Hola, yo soy Juan Francisco Márquez, soy médico especialista en rehabilitación pediátrica y en el día de hoy vamos a ver algunas generalidades sobre imaginología en medicina nuclear, que son estudios bastante importantes para algunos padecimientos que vamos a ver a continuación, sobre todo vasculares, tumores y demás. Así que espero que sea de gran utilidad. Bienvenidos y bienvenidas. Muy bien, pues vamos a comenzar con este tema, que es una introducción y generalidades de los estudios que pertenecen a la medicina nuclear. Aquí hay que hacer una aclaración que es pertinente ahorita al principio. Estos estudios los debe de hacer personal que es altamente capacitado. Incluso vamos a ver que muchos requieren de estudios en oncoradiología o oncoimagenología. Muchos otros los tiene que hacer el imagenólogo o el radiólogo como un mínimo, ¿no? Entonces, muchos de estos estudios los vamos a ver en el contexto. A lo mejor un paciente que se acerca con nosotros para contarnos de un estudio que le hicieron, pero difícilmente será algo que nosotros en rehabilitación hagamos de forma primaria. Con esta aclaración y con esta acotación, pues vamos a empezar con estos estudios. Y lo primero que vamos a ver es que la medicina nuclear como tal es justo una rama de la medicina que va a utilizar radiotrazadores o radiofármacos formados por un fármaco transportador y un isótopo radioactivo. Estos isótopos radioactivos y este fármaco transportador es ingresado al cuerpo a través de varias vías. La más común es la vía intravenosa, pero también es muy común la vía oral, la vía inhalada. Pero aquí hay que considerar que justo la vía intravenosa, oral, inhalada y en específico la vía intravenosa, debemos tener claro que si tiene una reacción alérgica o cualquier reacción al medicamento, pues esto implicaría una emergencia médica, una urgencia. Entonces, estos estudios debe de hacerlo en un área debidamente cubierta para poder realizar este tipo de procedimientos, normalmente pues un hospital. Entonces no es algo que podamos encontrar tan fácilmente como otros estudios. Una vez que este radiofármaco ya esté en el organismo, una de sus características esenciales es que va a distribuirse y va a llegar a un órgano específico. Esto nos va a permitir realizar el estudio y el seguimiento de ese radiofármaco a través del cuerpo, así como la concentración, y como vamos a ver, esto nos va a hablar de la funcionalidad de ese órgano. La distribución de este radiofármaco es detectado por una parte que se llama gamma cámara, y esta gamma cámara va a dar información que luego será integrada a través de un software y nos va a generar las imágenes corporales o del órgano en estudio. La gran importancia y diferencia de estos estudios de medicina nuclear respecto a muchos otros es que va a brindarnos imágenes que son una representación funcional y molecular de ese órgano. Y por lo tanto nos va a mostrar cómo está funcionando ese tejido a nivel molecular, a nivel de, pues prácticamente del radiotrazador. ¿En qué nos puede servir este tipo de estudios? Bueno, nos puede servir a nivel diagnóstico, nos puede servir para determinar la gravedad o la extensión de una enfermedad, así como valorar la respuesta al tratamiento. Nos puede decir si un tumor está disminuyendo de tamaño o si se extendió o si ya hay metástasis. Normalmente lo podremos encontrar en algunas patologías como varios tipos de cáncer, enfermedades cardíacas, gastrointestinales, endocrinas, neurológicas o infecciosas. Y algo que comentábamos hace un momento, debido a que actúa a nivel molecular, pues nos permite incluso evaluar algunas enfermedades en etapas, a pesar de que los datos clínicos sean muy pocos o casi nulos, y por lo tanto detectarlos de forma temprana y tratarlos de forma también temprana. No solo nos sirve como una cuestión diagnóstica, de hecho vamos a ver que el especial yodo radioactivo, que vamos a comentar un momentito más, también es terapéutico y va a formar parte de este protocolo de atención de un paciente que a lo mejor ya tuvo una ablación, una resección quirúrgica
de una hormona tiroidea que está haciendo, de una tiroides que está siendo hiperfuncionante o demás, pero el residual, ¿no? El residual de este tumor pudiera ser retirado a través de yodo radioactivo. Entonces, causando una ablación por esta radiación. Entonces, también no solo es diagnóstico y de seguimiento, sino también terapéutica. Hablando en general de la medicina nuclear, tendríamos entonces tres estudios principales: las gammagrafías, la centellografía y la tomografía por emisión de positrones. En muchos lugares, la gammagrafía y centellografía la manejan casi como sinónimo. Sin embargo, va a haber una diferencia, sobre todo respecto al análisis, a cómo se hace el tratamiento y análisis de los datos que arrojan estos estudios. La tomografía por emisión de positrones, que va a ser el primero del que vamos a hablar muy rápidamente, va a trabajar por medio de flúor radioactivo, fluoro de desoxiglucosa, y este va a desintegrarse en un periodo corto, tiene una vida media de unos 110 minutos. Esto va a ser nuestra ventana de poder realizar el estudio de PET, y es muy utilizado, por ejemplo, en oncología para el diagnóstico, pronóstico y respuesta al tratamiento de los linfomas Hodgkin y no Hodgkin. También nos puede ser de utilidad al evaluar el metabolismo de algunos tejidos, así como la viabilidad de algunos tejidos, determinar el efecto de un infarto al miocardio, la extensión, evaluar anomalías cerebrales como tumores, pérdida de memoria, esos pacientes que tienen algunos datos inespecíficos, como puede ser esto de la memoria, ataques epilépticos, y que el protocolo estándar no nos ha arrojado como algún diagnóstico ya más preciso, pues podemos hacer una tomografía para ver cómo está funcionando y que no se nos vaya a pasar a lo mejor a través de este mapeo o algún tumor, ¿no? Una cuestión así. Ahora vamos a hablar de la gammagrafía. La gammagrafía la podemos ver especialmente a nivel de tumores óseos y en seguimiento de metástasis. También es de gran utilidad, así como muchos otros de medicina nuclear, pero especialmente la gammagrafía para detección de ganglios centinelas. Recordemos que un ganglio centinela es ese primer ganglio a donde va a drenar un tumor y por lo tanto nos va a hablar de esa extensión de esa tumoración. Ya no es tan localizada. El primer ejemplo va a ser la gammagrafía renal. Aquí se utiliza normalmente galio 67 y este, pues como su nombre lo dice, es el examen de medicina nuclear que nos va a permitir evaluar el funcionamiento de los riñones. Aquí tenemos en la imagen superior, en las imágenes superiores, una vista anterior y posterior de una gammagrafía renal donde podemos ver las áreas funcionales. El software de la gammagrafía le podemos indicar que nos dé las áreas de mayor funcionamiento hacia tonos rojos, amarillos, blancos y las áreas de menor funcionamiento hacia una escala de azules y negros. Y por lo tanto aquí veríamos justo esa escala de qué parte de los riñones se encuentra con mayor funcionamiento, así como un comparativo entre los riñones derecho e izquierdo. A diferencia de una gammagrafía donde encontramos un riñón que está hiperfuncionando, un poco compensando la función del otro riñón que ya no está trabajando adecuadamente. Y aquí podemos ver muy claramente y muy gráficamente, pues, de cómo nos hablaría este estudio de la funcionalidad de esos riñones. Otro ejemplo de gammagrafía renal, donde aquí vemos en una vista anterior y posterior, e incluso aquí pues ya prácticamente se ve también cómo se está excretando el radiofármaco. Así es como podríamos ver una impresión, aunque ya prácticamente todas son imágenes digitales, pero vemos aquí los contornos funcionales de estos riñones, derecho e izquierdo, así como la serie. Vean cómo en un inicio es todavía como muy difuso y cómo se va a ir como reduciendo el área donde está el radiofármaco hasta que prácticamente ya se delimita perfectamente aquí en zona renal y cómo vamos a ir viendo cómo el radiofármaco nos va a ir pintando todo el caminito desde los riñones, ureteros hasta llegar a vejiga. Entonces son imágenes muy bonitas de cómo el radiofármaco va siguiendo todo ese caminito. Otro ejemplo muy común del uso de la gammagrafía es a nivel tiroideo. Pues obviamente, como su nombre lo dice, es la evaluación funcional a través de un radioisótopo de la glándula tiroidea. Y normalmente vamos a utilizar galio 67 o tecnesio 99. Y aquí pues la imagen se parece mucho a lo que veíamos a nivel renal, ¿no? La imagen igual en esta escala de color, a través del cual podemos identificar las zonas de mayor o menor funcionamiento. La gamografía de tiroides con tecnesio 99 que vemos aquí, pues bueno, un ejemplo de cómo podemos observar algunas zonas ectópicas, tiroides ectópicas, y también cómo sería una imagen
cuando colocamos un blindaje de plomo y que pues prácticamente nos estaría limitando lo que podemos observar, ¿no? Y aquí pues vemos como esta parte de que sea órgano blanco selectivo nos da mucha información precisa, ¿no? No es como que esté pintando todo el cuerpo, se pintan las zonas donde tenemos funcionalidad tiroidea. ¿Cómo podríamos ver algunos ejemplos de gamografías patológicas? Bueno, primero aquí la normal, con sus zonas de funcionamiento, una hiperplasia difusa y que como su nombre lo dice, vemos cómo está totalmente difundida esta funcionalidad, incluso se ve un poquito más ancho la distribución del volumen de esta tiroides. Un nódulo frío que a lo mejor clínicamente incluso podríamos palpar este nódulo y no, ya con la gamografía vemos que no es funcional, es un nódulo que es frío, ¿no? No está generando mayores hormonas tiroideas, a diferencia de un nódulo caliente o funcionante, donde incluso aquí vemos como el nódulo está trabajando más, incluso que las propias glándulas tiroideas. Este es un ejemplo de centellografía que vemos muy similares las imágenes, pero aquí también tenemos algunas gráficas de esa funcionalidad que va captando el software de este equipo. Otra toma de esta centellografía, igual en glándulas tiroideas. Y pasamos a la gamografía ósea, que en el ámbito de rehabilitación quizás sea una de las que más vamos a poder observar. En el caso de la gamografía ósea, su principal función va a ser como rastreo de posibles metástasis en hueso. Vean aquí, recordar que el hueso es una de los tejidos corporales que tiene una tasa metabólica más baja. Y aquí pues observamos cómo hay zonas que se ven más densas en cuanto a su coloración, que por aquí en este caso está pintando de negro, y está en prácticamente todo el fémur, cadera, fémur, ¿no? Entonces aquí podríamos identificar una zona tumoral de hueso, que si estamos hablando a lo mejor de un varón que tiene cáncer de próstata, pues muy probablemente es metástasis de ese cáncer de próstata. Aquí tenemos otro ejemplo, otra imagen, donde vemos varias zonas de metástasis, ya bilaterales, igual en fémur, entonces son varias zonas aquí en columna, precisamente señalado en la flecha. Otro ejemplo de uso de la gamografía ósea es en la escoliosis anquilopoyética, que sabemos que parte de estos procesos degenerativos, rápidamente degenerativos de fusiones vertebrales, pues tiene que ver con esta tasa metabólica eh, pues mayor, y entonces empieza a generar estas fusiones y estas rigidez de la columna, en este caso, pues de una forma escoliótica, y también se le puede dar el seguimiento al tratamiento y a la evolución del padecimiento a través de la gamografía ósea. En enfermedad de Payet, también un tipo de tumoración ósea que va a predominar en cráneo y columna, cadera, pero predominantemente en cráneo, y que pues aquí también podemos hacer este seguimiento con la gamografía. Y pues un ejemplo de metástasis óseas. Y aquí vemos pues prácticamente todo el cuerpo está con metástasis, prácticamente todos los huesos. Incluso aquí podemos imaginarnos por la posición de esta imagen que pues es un paciente que probablemente ya estaba postrado en cama, ya con contracturas importantes y que a la realización de la gamografía pues ni siquiera se pudo extender, ¿no? Podríamos pensar con cierto grado de certeza que se trata de un paciente que ya estaba en cuidados paliativos terminales. Les decía que también puede ser utilizado como tratamiento. Entonces aquí el ejemplo va a ser con yodo 131 para tratamiento complementario del cáncer de tiroides. El yodo 131 va a permitir a todo el personal que atiende estos padecimientos oncológicos la destrucción selectiva de células tiroideas que pudieron haber sido remanentes de una tiroidectomía total. Entonces se quita la tiroides, pero algunos fragmentos que están cerca de paratiroides y que no podemos tocar, pues entonces todavía puede quedar ahí como un residuo de ese tumor. El yodo 131 va a causar una ablación de dicho remanente para poder quitar esas zonas hiperfuncionales. Y también nos permitirá eliminar un foco tumoral que pudiera ser ectópico. ¿Cuáles serían entonces las indicaciones de tratamiento después de una tiroidectomía? Pues buscando ablación, metástasis, ya sea ganglionares y a distancia. Importante que este paciente debe de suspender terapia de sustitución hasta alcanzar los niveles óptimos de hormona estimulante de tiroides
Y pues bueno, esto ya sería en conjunto con endocrinología y oncología. Para que se den una idea, la dosis que se utiliza para una dosis ablativa de un tumor localizado es de 100 milicuris, o 3.700 becquereles, pero ya si aumenta una zona regional, nuestra dosis aumenta un 50%. Esto como haciéndolo muy general, ¿no? Y cuando ya hay metástasis a distancia, aumenta el doble. Entonces es importante que tengamos un diagnóstico oportuno incluso para utilizar menores dosis de estos radiofármacos. Y pues normalmente estas dosis deberán de repetirse 6 meses al año para casos que pudieran ser recidivantes. El mismo yodo 131 también se puede utilizar a manera de rastreo para hacer rastreos corporales, y esto nos permitiría a través del SPECT, ya no de PET ni de la gammagrafía, de poder encontrar a través de un rastreo corporal posibles zonas de metástasis o de recidiva, específicamente de cáncer de tiroides. Entonces aquí vemos una imagen ya viejita de cómo se ve, una imagen un poco más nueva, y las zonas que pinta pues son las zonas que que tienen esta metástasis. Muy bien, y con eso terminaríamos este tema, que como vemos complementa muchos estudios, tanto diagnósticos, terapéuticos, pues bueno, de seguimiento de muchos pacientes. Espero que sea de gran utilidad. Que tengan un excelente día.